El Obersturmführer Heinrich Moll llegó a la escuela primaria de Kleinwereld, en el barrio de Jordan de Ámsterdam, el 14 de abril de 1943 a las 9 de la mañana, con 2 soldados. Lista de 17 nombres y método que había desarrollado durante 6 meses de operaciones en Holanda ocupada y que consideraba más eficiente que el registro de casas porque producía información sobre múltiples familias simultáneamente en lugar de una a la vez. El método era simple en concepto y deliberadamente humillante en ejecución. Hacía contar a los niños en alemán frente a toda la clase, 1 hasta 10. Ejercicio aparentemente pedagógico que en realidad servía para identificar a niños judíos escondidos con identidades falsas. Porque los niños que habían crecido en hogares judíos tendían a pronunciar los números con entonación específica del yiddish doméstico que era casi imposible de suprimir completamente. Y porque el miedo producido por la situación hacía que errores de pronunciación entrenada afloraran en exactamente el momento en que más importaba no cometerlos. Y porque cada error era corregido con golpe de regla en palma de mano, para que aprendan que no era realmente corrección pedagógica, sino medición de reacción. Porque los niños que habían sido golpeados antes por errores en alemán reaccionaban diferente a los que nunca lo habían sido. Moll había identificado a 34 niños con este método en 6 meses. 17 habían resultado judíos según verificación posterior. 17 familias habían sido localizadas y enviadas a campos de tránsito. Lo que Moll no sabía cuando llegó a The Kleinwereld ese miércoles de abril era que la directora de la escuela, Johanna van der Berg, 51 años, había sido informada de su llegada 40 minutos antes y había hecho en esos 40 minutos algo que cambiaría el resultado de lo que Moll planeaba, de manera que él no descubriría completamente hasta mucho después. Lo que había hecho Johanna van der Berg en 40 minutos no fue mover a nadie ni esconder a nadie, porque 40 minutos no eran suficientes para eso, y porque intentarlo hubiera sido visible y contraproducente, sino algo más difícil de explicar y más difícil de defender ante tribunal que hubiera juzgado sus acciones, y que también por eso fue más eficaz que cualquier cosa más obvia que hubiera podido hacer. Reunió a todos sus maestros en sala de profesores y les dio instrucción que ninguno de ellos olvidaría mientras viviera. Cuando el oficial hiciera contar a los niños, todos los maestros contarían también, en voz alta, con los niños, sin excepción, y contarían con el acento más exagerado del Jordán que pudieran producir. El acento del barrio obrero de Ámsterdam, que era incompatible con cualquier entonación alemana estándar, y que convertiría el ejercicio en caricatura colectiva, donde ningún niño específico podía ser identificado, porque todos contaban igual de mal. Esta es la historia de lo que sucedió cuando Moll ordenó contar de los niños que estaban en esa clase, de los maestros que contaron con ellos, y de por qué la decisión más importante de ese día fue tomada en 40 minutos por mujer que nunca consideró lo que hizo como acto de heroísmo, sino como parte del trabajo para el que había pasado 28 años preparándose. Ámsterdam, bajo ocupación. Ámsterdam, mayo de 1940 a abril de 1943. Ámsterdam cayó ante el Wehrmacht el 15 de mayo de 1940. Día después de la rendición del ejército holandés, sin combate urbano, porque el comando militar holandés calculó que defender la ciudad significaría destruirla, y que la destrucción de Ámsterdam era precio que la ciudad no podía pagar por resistencia, que no cambiaría el resultado final en ningún escenario militarmente plausible, dado el desequilibrio de fuerzas. Esta decisión tenía lógica militar, que los historiadores reconocen, y consecuencia humana que tardó años en manifestarse completamente. Ámsterdam sobrevivió intacta arquitectónicamente
pero su población judía, la más grande de Europa Occidental en términos proporcionales, aproximadamente 140.000 personas de los 800.000 habitantes totales de la ciudad, fue sometida al proceso de persecución sistemática con la eficiencia que permite la ciudad que funciona normalmente, porque la infraestructura administrativa intacta facilita el control de la misma manera que facilita la vida cotidiana. Las medidas antijudías siguieron el patrón ya establecido en Alemania, Austria, Polonia y Bélgica, pero con velocidad que reflejaba la experiencia acumulada del régimen. Registro en 1940. Exclusión de empleos y espacios públicos en 1940 y 1941. Identificación obligatoria con estrella amarilla en mayo de 1942. Deportaciones masivas hacia campos de exterminio de julio de 1942 en adelante. El barrio de Jordán era vecindario histórico de Minnesänger, clase trabajadora en el centro antiguo de Ámsterdam. Construido en el siglo XVII a lo largo de canales que dividían la ciudad en secciones que cualquier visitante moderno reconocería. Porque Ámsterdam es ciudad que ha preservado su geometría histórica con la consistencia del lugar que sabe que su forma es parte de lo que es. Y el Jordán era la parte más obrera y más densamente habitada de esa forma. Barrio donde las familias llevaban generaciones y donde la relación entre vecinos tenía la intimidad específica de las comunidades, que no tienen espacio para privacidad y que por tanto han aprendido a compartirla, de maneras que las comunidades más espaciosas nunca desarrollan. En el Jordán vivían familias judías y familias gentiles, en la proximidad específica de barrio antiguo, donde los edificios son estrechos y las paredes son compartidas, y los niños juegan en las mismas calles y van a las mismas escuelas, porque el barrio no tenía recursos para escuelas separadas. Aunque las leyes de 1941 prohibieran a niños judíos asistir a escuelas públicas, prohibición que se implementó de manera desigual en función de la disposición de directores y maestros a reportar o ignorar la presencia de niños cuya documentación no era perfecta. La escuela de Kleine Wereld, que en neerlandés significa el pequeño mundo, había sido fundada en 1891 en edificio de canal de la calle Elandsgracht. Escuela de barrio que había educado a 3 generaciones de familias del Jordán con el currículo básico de institución pública y con algo adicional que sus directores sucesivos habían cultivado deliberadamente. La idea de que la escuela era comunidad en sí misma, que los niños que cruzaban su puerta pertenecían a ella sin condiciones adicionales, y que esa pertenencia era responsabilidad de los adultos, que la administraban de manera que ninguna presión exterior podía cancelar completamente. Johanna van der Berg era directora de The Kleine Wereld desde 1932, 11 años para cuando Moll llegó. Tiempo suficiente para que la escuela fuera expresión de sus convicciones más que adaptación a las de otros. Y tiempo suficiente para que los maestros que trabajaban con ella lo hicieran porque compartían esas convicciones o porque habían aprendido a adoptarlas como propias, que para efectos prácticos era lo mismo. Los 40 minutos, Ámsterdam, barrio de Jordán, 14 de abril de 1943, 8:20 a 9 de la mañana. El aviso llegó de Mies Hartog, portera del edificio de al lado. Mujer de 63 años que había vivido en el Jordán toda su vida y que tenía la red de información informal que construyen las personas que llevan décadas en el mismo lugar y que conocen todos los ritmos del barrio con suficiente precisión para reconocer cuando algo no pertenece a ellos. Lo que no pertenecía a los ritmos del Jordán esa mañana era vehículo de la SS estacionado en calle Rosengracht a las 8:15 de la mañana, 2 manzanas de la escuela. Lo suficientemente cerca para ser relevante y lo suficientemente lejos para que alguien con criterio pudiera decidir qué hacer con la información,
antes de que la relevancia se volviera urgencia. Mies Hartog había visto vehículos de la SS antes y sabía distinguir los que pertenecían a operativos de registro en casas, que llegaban directamente a dirección específica, de los que pertenecían a operativos en espacios públicos o instituciones, que se estacionaban a distancia y esperaban mientras personal verificaba algo antes de proceder. Y el vehículo de esa mañana era del segundo tipo porque estaba parado con motor encendido y ningún ocupante visible había salido todavía. Fue a la escuela, porque la escuela era la institución más cercana que podía ser objetivo, y porque Johanna van der Berg era persona a quien Mies Hartog llevaba 11 años llevando información de este tipo, relación que ninguna de las dos había nombrado explícitamente como lo que era, porque nombrarla hubiera requerido definirla en términos que ambas preferían dejar sin definir. Johanna escuchó, agradeció brevemente, cerró puerta de su oficina y pasó los siguientes 3 minutos considerando qué era posible hacer en 40 minutos que fuera mejor que no hacer nada y que no fuera tan obvio como para crear problema adicional si resultaba que el vehículo no era relevante para la escuela. Había en The Klein Wereld ese año 11 niños que Johanna sabía o sospechaba fuertemente que eran judíos viviendo con documentación falsa o con documentación real, que los identificaba como judíos de manera que ningún maestro había reportado aunque la ley lo requería. 11 niños que representaban 11 familias que habían encontrado en la escuela espacio, que la ley decía que no podía ser suyo, y que Johanna había decidido que sería suyo de todas formas, con el argumento interno que nunca expresó en voz alta, de que hay leyes que describen el mundo como debería ser, y hay leyes que lo describen como no debería ser, y que la diferencia entre las dos es responsabilidad que cada persona tiene que evaluar por sí misma. No podía mover a 11 niños en 40 minutos sin crear escena que sería visible desde calle, y que si el vehículo era efectivamente de operativo ese confirmaría exactamente lo que ese operativo buscaba confirmar, que era que había algo en la escuela que valía la pena investigar. No podía cambiar documentación en 40 minutos, ni podía inventar historias suficientemente coherentes para 11 niños distintos con situaciones distintas en el tiempo disponible. Lo que podía hacer, y que nadie antes le había dicho que podía hacerse porque era idea, que llegó completa en los 3 minutos de consideración, con la claridad que tienen las ideas, que son correctas desde el principio, aunque sean inesperadas. Era cambiar el contexto del ejercicio que Moll usaría sin cambiar el ejercicio en sí mismo. Hacer que el método que él había refinado durante 6 meses para identificar niños específicos fuera inaplicable, no porque los niños específicos no estuvieran allí, sino porque el contexto hacía imposible identificar quién era quién. Reunió a los 6 maestros en sala de profesores, mientras el bedel Pieter de Jong, hombre de pocas palabras y comprensión rápida, supervisaba los pasillos para que ningún niño llegara a escuchar instrucción que no estaba destinada a ellos. Porque los niños escuchan en los momentos en que los adultos asumen que no escuchan, y lo que escuchan lo procesan de maneras que los adultos no siempre pueden controlar. Les explicó en 2 minutos lo que Mies Hartog había reportado, y lo que ella pensaba hacer y por qué, y qué necesitaba de cada uno de ellos. Que era exactamente una cosa, que cuando Moll hiciera contar a los niños, todos los maestros contarían también, en voz alta, sin excepción, con el acento más marcado del Jordán que pudieran producir, sin mirar a ningún niño específico. Mirando al frente como si contar en alemán con acento terrible fuera lo más natural del mundo. Hubo 2 segundos de silencio después de que terminó de explicar. Silencio que contenía la evaluación de 6 personas adultas, considerando simultáneamente qué se les estaba pidiendo, y si lo harían.
evaluación que en otro contexto podría haber tardado mucho más, pero que ese mañana tomó exactamente 2 segundos antes de que Mevrouw Roos, la maestra de tercero, dijera «de acuerdo», con el tono de quien ha decidido, y los otros 5 asintieran de maneras que significaban lo mismo. Johanna regresó a su oficina. Quedaban 35 minutos. Los niños Amsterdam, The Kleine Wereld, 1942 a 1943. Para entender lo que sucedió cuando Moll llegó, es necesario entender quiénes eran los 11 niños que Johanna había decidido proteger. No como categoría colectiva, sino como individuos específicos, con historias específicas que habían llegado a la escuela por caminos diferentes y que compartían el hecho de estar allí y de no poder ser completamente ellos mismos en el espacio que en circunstancias normales hubiera sido el lugar donde los niños aprenden a ser completamente ellos mismos. Benjamin Rosen tenía 9 años y había llegado a The Kleine Wereld en septiembre de 1942 bajo nombre de Ben Rosen, variación mínima que su padre había calculado que era suficientemente similar al original para que Benjamin respondiera naturalmente a ella, pero suficientemente diferente para no aparecer en listas de registro que usaban el apellido real. Cálculo que era correcto en teoría y que dependía en práctica de que nadie buscara con suficiente cuidado la diferencia de una letra. Benjamin era niño de inteligencia excepcional en matemáticas que Mevrouw Roos había identificado en primera semana y que había aprendido a suprimir parcialmente porque la inteligencia llamativa atraía atención que no convenía. Supresión que le costaba el tipo de esfuerzo que los adultos que lo veían en clase nunca vieron en su cara, porque Benjamin había aprendido también a no mostrar esfuerzo. Eva Mendels tenía 7 años y no tenía nombre falso porque sus padres habían tomado decisión diferente a la de los padres de Benjamin. Habían decidido que mantener nombre real era más seguro que cambiarlo, porque el cambio requería que la niña recordara constantemente quién se suponía que era. Y los niños de 7 años no siempre pueden mantener esa consistencia bajo presión, y porque si se descubría el nombre falso la situación sería peor que si se descubría el nombre real. Cálculo diferente al de los Rosen, que reflejaba el hecho de que no había cálculo correcto universal, sino solo decisiones tomadas con información incompleta, bajo presión, que ningún padre debería tener que soportar. Había 9 más, cada uno con su historia y su cálculo y su forma específica de estar en la escuela, de manera que no llamara atención sin dejar de existir completamente, que es lo que se le pedía a niños de 6 a 12 años en 1943 Ámsterdam, y que los niños cumplían de maneras que decían mucho sobre la capacidad humana de adaptación, y también sobre el precio que esa adaptación cobra. Lo que todos compartían era que Johanna van der Berg los había allí, y que ninguno de sus maestros los había reportado, y que esta no acción colectiva era en sí misma acto que requería renovación implícita cada día que pasaba sin reporte, acto que nadie nombró durante el tiempo que duró, pero que todos los que participaron en él nombraron después, cuando nombrarlo ya no tenía costo, como la decisión más importante que habían tomado en sus vidas profesionales. Moll Heinrich Moll, 31 años en 1943, era originario de Hannover, hijo de maestro de escuela secundaria y de maestra de primaria, lo cual era dato biográfico que los historiadores que estudiaron su caso después de la guerra encontraron particularmente notable porque sus padres habían dedicado sus vidas a la educación de niños y él había desarrollado método que usaba contexto educativo como herramienta de persecución. Y la distancia entre esas dos cosas decía algo sobre lo que el régimen nazi era capaz de producir en personas que habían crecido en entornos que en circunstancias diferentes hubieran producido algo completamente distinto. Moll había estudiado pedagogía en Hannover antes de la guerra. Había ejercido brevemente como maestro de primaria en 1936 y 1937
y había ingresado a las SS en 1938 con la justificación que en ese momento era suficientemente común para no requerir explicación adicional. El régimen ofrecía carrera, estatus y certeza ideológica a jóvenes que la República de Weimar había dejado con educación pero sin perspectiva. Y Moll era uno de miles que tomaron ese intercambio sin calcular completamente lo que implicaba, porque las implicaciones completas no eran visibles. Todavía desde 1938, aunque eran deducibles para quien quisiera deducirlas. Para 1943, las implicaciones eran completamente visibles y Moll las había integrado como parte de trabajo que hacía con la eficiencia profesional de quien ha decidido que hacer bien el trabajo que tiene es más fácil que cuestionarlo. Y que el cuestionamiento es lujo que las circunstancias no permiten, aunque en realidad el cuestionamiento era lujo que Moll no había permitido, porque permitirlo hubiera requerido mirar cosas que había aprendido a no mirar. Su método de contar era, en su propia evaluación según documentos recuperados, pedagógicamente informado. Sabía, por su formación, que el aprendizaje de lengua extranjera activa memorias distintas a las del lenguaje doméstico, que bajo estrés los hablantes tienden a recursos primarios, que el alemán aprendido en clandestinidad para sobrevivir registro era diferente del alemán aprendido en familia, donde el alemán era lengua real, y que esas diferencias eran detectables para alguien con criterio suficiente. Era conocimiento correcto aplicado a propósito, que convertía la corrección del conocimiento en indicio de la perversión del propósito, que era característica de muchas operaciones del régimen. La competencia técnica que hacía posible la atrocidad era en sí misma evidencia de que la atrocidad no era accidente, sino sistema. Moll llegó a The Klein World a las 9 en punto con la puntualidad que era parte de su imagen profesional. Se identificó ante Johanna van der Berg con la formalidad de quien sabe que los procedimientos correctos producen mejores resultados que la intimidación innecesaria, y solicitó acceso a clases para evaluación lingüística de rutina, que era el eufemismo administrativo que usaba en sus reportes y que ningún director de escuela había desafiado en 6 meses, porque desafiar requería autoridad que ninguno había encontrado en sí mismo todavía. Johanna lo recibió con la cortesía de quien ha tenido 40 minutos para decidir exactamente cómo recibirlo. Lo condujo al pasillo principal y le informó que la escuela estaba en plena actividad de clase y que podía proceder cuando estuviera listo. El conteo de Klein World, Ámsterdam, 14 de abril de 1943, 9:00 a 9:47 de la mañana. Moll comenzó con el aula de segundo grado. 22 niños de 7 y 8 años, sentados en filas de madera que olían a la cera con que las limpiaban cada viernes. Con la maestra Mevrau de Groot de pie junto a pizarrón, donde el problema de resta estaba a medio resolver desde antes de que llegaran los visitantes. El procedimiento de Moll era establecido. Entraba, saludaba brevemente, explicaba que haría ejercicio de lengua alemana para evaluar nivel del aula. Pedía a niños que contaran en voz alta del 1 al 10 cuando él señalara. Comenzaba por fila del frente y avanzaba hacia atrás. Lo que encontró en The Klein World fue diferente de lo que había encontrado en las 17 escuelas anteriores, en un detalle que tardó 2 aulas en identificar completamente. Cuando señalaba a niño específico para que contara, antes de que el niño comenzara, la maestra contaba también en voz alta, desde su posición junto al pizarrón, con acento que Moll reconoció inmediatamente como afectado, pero que era consistente entre sílaba y sílaba, de manera que sugería práctica y no improvisación. En, twi, dri, comenzó el niño en primera fila, con la pronunciación neerlandesa del 1, 2, 3 que precedía siempre al cambio al alemán requerido. Ein, zwei, drei, continuó el niño,
con acento que combinaba neerlandés con alemán de manera que ningún hablante nativo de alemán hubiera producido. Y simultáneamente, desde el frente del aula, Mevrouw de Groot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con exactamente el mismo acento, exactamente el mismo ritmo, exactamente la misma combinación de sonidos que hacía imposible determinar cuál de las dos voces era el patrón y cuál la copia. Moll levantó mano. Maestra, no he pedido que usted cuente. Estoy ayudando a los niños, respondió Mevrouw de Groot, con la expresión de quien hace exactamente lo que se supone que debe hacer y no entiende objeción. Es mi responsabilidad pedagógica apoyar el aprendizaje. Era respuesta que usaba su propio vocabulario de su propia formación en su contra, y Moll lo reconoció aunque no lo nombrara, porque nombrarlo hubiera sido admitir que entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Pasó al siguiente niño. Mevrouw de Groot contó de nuevo, simultáneamente, con el mismo acento del Jordán, que era incompatible con la identificación que Moll buscaba, porque la contaminación acústica hacía imposible aislar la voz del niño del contexto sonoro que la rodeaba. Técnica que Moll no había encontrado antes, porque nadie antes había pensado en usarla, o porque nadie antes había tenido 40 minutos de aviso. Pasó a siguiente aula. Mevrouw Roos con tercero. Mismo procedimiento, misma respuesta, misma voz de maestra contando simultáneamente con acento exagerado del barrio obrero de Ámsterdam, que era el equivalente sonoro de camuflaje, que no escondía nada sino que hacía imposible ver lo específico dentro de lo general. Cuarto grado, quinto grado. Idéntico en cada aula. Maestro o maestra contando junto a niños, sin que nadie le hubiera pedido explícitamente que lo hiciera, y sin que nadie pudiera objetar que lo hiciera. Porque contar junto a niños que están practicando pronunciación era pedagógicamente correcto. Y Moll no tenía autoridad para prohibir práctica pedagógica correcta, sin revelar que su evaluación lingüística no era evaluación lingüística, sino método de identificación. Revelación que comprometería el método para uso futuro en todas las escuelas de Ámsterdam, en cuanto se difundiera. Que se difundiría porque las noticias en el Jordán viajaban por canales que la SS no podía interceptar completamente. En sexto grado, Moll intentó variación. Pidió a maestra Van den Hoek que se sentara durante el ejercicio, orden directa que la maestra no podía ignorar sin consecuencias directas. Van den Hoek se sentó, y desde sus asientos, sin instrucción previa y sin señal visible que Moll pudiera identificar, 3 niños de la fila del fondo comenzaron a contar espontáneamente, en voz alta, cuando Moll señalaba a compañeros con el mismo acento exagerado, de manera que el efecto era idéntico aunque la fuente había cambiado. Moll miró a los 3 niños. Luego miró a la maestra. Luego miró a Johanna van der Berg, que había acompañado el recorrido en silencio desde el principio. ¿Ha instruido a sus alumnos para hacer esto? He instruido a mis alumnos a participar activamente en ejercicios de lengua cuando se presentan en clase, respondió Johanna con la precisión de quien elige cada palabra. Es práctica, pedagógica estándar. Eran las 9:47 de la mañana. Moll había recorrido 6 aulas. No había podido aislar voz de ningún niño específico en ninguna de ellas. El golpe que no llegó de Klein Wereld, 14 de abril de 1943, 9:47 a 10:15 de la mañana. El nombre de su método, para que aprendan, venía de la justificación que Moll daba cuando corregía pronunciación con regla en palma de mano. Corrección que en contexto de evaluación de lengua de escuela primaria era técnicamente disciplina pedagógica, aunque en práctica era medición de reacción, que servía para sus propósitos de identificación.
porque los niños que habían sido golpeados antes reaccionaban con el tipo de disociación de dolor que caracteriza a quien ha aprendido a esperarlo. Mientras que niños que nunca habían sido golpeados de esa manera mostraban reacción de sorpresa genuina, que era también información. En The Klein World, el golpe no llegó porque nunca hubo niño específico, cuya pronunciación pudiera ser aislada como incorrecta, de manera que justificara corrección individual. Lo cual era requisito del procedimiento. ¿Por qué la corrección sin identificación de error específico era simplemente violencia sin justificación? Que incluso en el contexto de 1943, Ámsterdam creaba problema administrativo si se documentaba correctamente. Y Johanna van der Berg tenía cuaderno abierto en que había tomado notas desde el momento en que Moll entró. Notas que incluían hora exacta, nombres de personas presentes, descripción de procedimiento y transcripción de intercambios verbales. Cuaderno cuya existencia Moll vio y cuya función entendió perfectamente porque él mismo mantenía documentación de sus operaciones. Y sabía exactamente para qué sirve documentación detallada en manos de persona dispuesta a usarla. Llegaron al punto en que Moll debía decidir entre proceder con método que no estaba produciendo resultado en este contexto, modificar método de manera que la modificación revelara que no era evaluación lingüística, sino identificación, o retirarse y reportar que la escuela había sido evaluada sin resultado significativo, que era opción que preservaba el método para uso futuro, pero que significaba que en The Klein World, los 11 niños que habían estado allí ese día continuarían estando allí. Había cuarta opción que Moll consideró brevemente: arrestar a Johanna van der Berg por obstrucción, que era cargo suficientemente vago para ser aplicado a lo que había sucedido esa mañana, aunque insuficientemente específico para sobrevivir revisión de superior, que preguntara qué exactamente había obstruido y cómo exactamente había obstruido y dónde estaba la documentación del método que había sido obstruido. Documentación que revelaría el método a cualquiera que leyera el expediente. Moll eligió retirarse. Lo hizo con la economía de movimientos de quien no quiere que su salida sea recordada como retirada, aunque sea retirada. Dijo a Johanna van der Berg que la evaluación había concluido. Recogió su portapapeles, agradeció la cooperación y salió por la puerta principal a la calle Elandsgracht, donde el Jordaan continuaba con sus ritmos normales de mañana de primavera en ciudad ocupada, ritmos que incluían tranvía pasando, vendedor de queso en esquina, 2 mujeres mayores hablando en puerta de canal, todo completamente ordinario y completamente inadecuado para proporcionar información sobre lo que acababa de suceder adentro de la escuela de la calle al lado. Después de que Moll se fue de Kleine World, 14 de abril de 1943, 10:15 de la mañana. Johanna cerró la puerta principal, caminó por pasillo hasta su oficina, se sentó y no hizo nada durante 4 minutos, que era el tiempo que necesitaba para que el sistema nervioso procesara la diferencia entre lo que podría haber pasado y lo que había pasado. Diferencia que en ese momento era todavía contingente porque Moll podría volver con más personas. Podría volver con orden de arresto que no requiriera justificación específica. Podría haber dejado a alguien observando la escuela desde exterior. Después de 4 minutos, llamó a Peter de Jong, el bedel, y le pidió que verificara que no hubiera vehículo de la SS visible en ninguna dirección desde las ventanas del edificio. Tarea que Peter completó en 6 minutos, regresando con confirmación de que la calle estaba despejada en todas las direcciones que podía ver desde las ventanas disponibles. Johanna fue entonces a cada aula y dijo a cada maestro y a cada grupo de niños que el ejercicio había terminado y que podían continuar con clase normal.
que era frase que decía exactamente lo que decía, y también algo más que los maestros entendieron y que los niños entendieron en proporciones variables según edad y experiencia y lo que habían escuchado en sus casas sobre lo que la vida en Ámsterdam en 1943 era. No hubo discurso. No hubo explicación de lo que había estado en juego. No hubo reconocimiento colectivo de lo que acababa de suceder, que hubiera requerido nombrar a los 11 niños de manera que establecía distinción entre ellos y los demás, que era exactamente la distinción que Johanna había pasado 18 meses no estableciendo. Las clases continuaron. La resta que Mevrouw de Groot había dejado a medio resolver en el pizarrón fue terminada. Los niños almorzaron en sus casas al mediodía. Regresaron a las 2. Salieron a las 4. Fue día escolar ordinario, excepto en todo lo que no fue ordinario y que no podía ser nombrado públicamente, porque nombrarlo lo hacía real de manera diferente a como era real sin nombre. Los meses siguientes. Ámsterdam, abril a septiembre de 1943. Moll no regresó a The Kleine Wereld, que era resultado que Johanna había calculado como probable, porque la metodología del hombre dependía de no ser conocida, y esa metodología era ahora conocida al menos en ese establecimiento. Y regresar con método conocido era menos productivo que pasar a establecimiento donde el método todavía funcionaba. La información sobre lo que había sucedido en The Kleine Wereld el 14 de abril se distribuyó por red informal de directores de escuela del Jordán y de barrios adyacentes durante las semanas siguientes. Red que nadie había organizado formalmente, pero que existía porque los directores se conocían. Habían estudiado en mismos institutos, se encontraban en mismos cafés y compartían información de la manera en que comparten información las personas que tienen razones comunes para compartirla y que han aprendido que la información compartida puede salvar lo que la información guardada no puede salvar. El método de contar de Moll fue menos efectivo después de abril de 1943 en Ámsterdam, porque suficientes maestros sabían de él para adoptar variaciones de lo que Johanna había hecho, que no requería que nadie le dijera exactamente qué hacer, porque el principio era claro, y las aplicaciones del principio las podía inventar cada maestro según el contexto específico de su aula. Moll fue transferido en julio de 1943 a operaciones en Rotterdam, donde el método funcionó durante meses adicionales, antes de ser igualmente conocido y neutralizado por red similar de educadores, que recibieron información por canales que nunca fueron completamente interrumpidos, porque las redes informales son en su naturaleza más resistentes que las redes formales precisamente, porque no tienen estructura que pueda ser arrestada. Los 11 niños de The Kleine Wereld terminaron año escolar en junio de 1943. En septiembre, 7 de los 11 regresaron al inicio de nuevo año escolar. 4 no regresaron, lo cual podía significar que sus familias habían encontrado escondite más seguro fuera de Ámsterdam, o que habían sido capturados por vía diferente a la que Moll usaba, o que habían emigrado por ruta que la resistencia había facilitado, o alguna combinación de posibilidades que Johanna consideró en privado sin poder verificar, y que registró en el cuaderno que mantenía con la misma precisión con que mantenía registros académicos. Porque los registros académicos y los otros tipos de registro eran para ella parte del mismo trabajo que era conocer a cada niño que pasaba por su escuela, como individuo específico, con historia específica, que merecía ser preservada, aunque las circunstancias hicieran la preservación difícil. El final y lo que quedó Ámsterdam, 1944 a 1990. Ámsterdam fue liberada el 5 de mayo de 1945, después de invierno del hambre de 1944 a 1945, que mató aproximadamente 20.000 civiles holandeses de inanición en ciudades del oeste del país,
invierno que fue consecuencia directa de embargo alemán de suministros de alimentos, como respuesta a huelga ferroviaria holandesa de septiembre de 1944, y que fue la última gran catástrofe de ocupación antes de que terminara. Johanna van der Berg sobrevivió la ocupación y el invierno del hambre, y continuó como directora de The Kleine Wereld hasta su retiro en 1958. 26 años en total, en el mismo edificio de la calle Elandsgracht. Tiempo suficiente para educar a hijos de personas que ella misma había educado. Continuidad que en ciudad tan afectada por la guerra era en sí misma tipo de resiliencia. De los 11 niños que habían estado en la escuela en abril de 1943, 9 sobrevivieron la guerra. Verificación que Johanna completó durante los años posteriores con la meticulosidad con que había mantenido todos sus registros, encontrando a cada uno por vías que incluían archivos de organizaciones de supervivientes, testimonios de vecinos del barrio. Y en 4 casos, contacto directo cuando los niños, ya adultos, regresaron al Jordán buscando continuidad con el lugar donde habían sido parcialmente ellos mismos, en tiempo en que ser completamente ellos mismos era peligroso. Benjamin Rosen, el niño de las matemáticas suprimidas, estudió ingeniería en Delft después de la guerra y trabajó durante décadas en planificación urbana de Ámsterdam. Trabajo que lo llevó ocasionalmente a la calle Elandsgracht, donde el edificio de The Kleine Wereld continuaba siendo escuela primaria, aunque con nombre diferente que la institución había adoptado en los años 60, cuando fusión con escuela vecina requirió identidad nueva. Visitó a Johanna van der Berg en 1962, año antes de que ella muriera. Visita que sus hijos describieron después como dificultosa de explicar, porque Benjamin llegó con flores y con palabras preparadas y con lo que claramente era intención de decir algo importante, y se sentó frente a Johanna durante tiempo que sus hijos presentes encontraron incómodo, y luego dijo simplemente: «Usted me conoció cuando yo no podía ser conocido». Eso es lo que quería decir. Johanna respondió que era su trabajo conocer a sus alumnos y que en eso no había hecho nada diferente de lo que siempre había hecho. Respuesta que sus hijos consideraron demasiado modesta, pero que Benjamin aceptó con el asentimiento de quien reconoce que la modestia puede ser exactamente precisa y no necesita ser corregida. Eva Mendels, la niña de 7 años que había conservado su nombre real, emigró a Israel en 1948 con familia que había sobrevivido la guerra en escondite en Utrecht. Creció, tuvo hijos, y en 1978 participó en proyecto de testimonio sobre niños ocultos durante Holocausto organizado por Yad Vashem, proyecto que documentó experiencias de aproximadamente 200 niños holandeses y que constituye uno de los archivos más completos de ese tipo de supervivencia. En su testimonio, Eva describió el día de abril de 1943 con detalle que sorprendió a los archivistas porque tenía 7 años en ese momento. Y los niños de 7 años no suelen recordar con esa precisión. Y la explicación que ella misma dio fue que los niños recuerdan exactamente aquello que fue momento de diferencia entre lo que hubiera podido pasar y lo que pasó. Y que ese momento había sido para ella tan claro que 40 años después lo veía con la misma calidad de imagen que tenía el día en que ocurrió. Lo que recordaba con más detalle no era la voz de Moll ni la llegada del oficial, sino el sonido de Mevrouw de Groot contando junto a ella. Voz adulta mezclándose con su voz de niña de manera que hacía imposible saber cuál era cuál. Y que ese sonido le había enseñado algo que no tenía palabras a los 7 años, y que a los 42 todavía buscaba palabras exactas para describir. ¿Qué era la idea de que hay personas que hacen suya la vulnerabilidad de otros? No.
para protegerlos como protegen los fuertes a los débiles, sino para compartirla de manera que deja de ser vulnerabilidad específica y se convierte en condición compartida que nadie puede separar en sus componentes individuales. «¿Ella contó con mi voz?», dijo Eva en su testimonio. «Eso es lo que recuerdo, que mi voz no estaba sola». Epílogo. Heinrich Moll fue capturado por fuerzas aliadas en mayo de 1945 en Utrecht, donde había sido reasignado en los últimos meses de guerra. Fue procesado en 1947 por crímenes cometidos durante ocupación de Holanda, incluyendo responsabilidad en identificación y captura de 34 niños judíos, de los cuales 17 habían resultado ser judíos y habían sido enviados a campos de exterminio, donde todos murieron. En su defensa, Moll argumentó que había actuado dentro de órdenes legales vigentes en ese momento, argumento que el tribunal rechazó con referencia a jurisprudencia establecida en Nuremberg sobre límites de obediencia debida, y que en cualquier caso era irrelevante para los hechos específicos de los que era acusado, que era haber desarrollado método que usaba contexto educativo, de manera que convertía escuelas en instrumentos de persecución y niños en sujetos de identificación racial. Fue sentenciado a 12 años de prisión, de los cuales cumplió 7 antes de ser liberado en 1954. Murió en Hannover en 1971, donde había trabajado como técnico administrativo en empresa de seguros durante los 17 años entre su liberación y su muerte, sin registro público de haber hablado sobre su pasado en Holanda con nadie que luego lo documentara. El cuaderno de notas que Johanna van der Berg mantuvo durante los años de ocupación fue donado por su familia al Museo de Resistencia Holandesa en Ámsterdam en 1965, 2 años después de su muerte, y es uno de los documentos más estudiados en el archivo de la institución, porque contiene registro detallado de toma de decisiones durante periodo de ocupación desde perspectiva de civil sin formación militar ni afiliación formal a organización de resistencia. Perspectiva que los historiadores encuentran valiosa precisamente porque muestra cómo personas ordinarias, en roles ordinarios, tomaron decisiones extraordinarias dentro de los límites de lo que su rol les permitía hacer. La entrada del 14 de abril de 1943 ocupa 2 páginas, escrita en letra apretada, que los archivistas han necesitado ampliar para leer completamente. Y termina con frase que Johanna escribió esa noche después de que los niños se fueron a casa y los maestros se fueron a sus casas y el bedel cerró el edificio, y ella se quedó sola en oficina que había ocupado durante 11 años. Han contado bien, todos han contado bien. No especificaba a quiénes se refería, no era necesario. En su cuaderno, ella lo sabía, y eso era suficiente. El edificio de la calle Elandsgracht, donde estuvo The Klein Wereld, sigue en pie, como casi todo en el Jordán, con la fachada de ladrillo del siglo XIX que da al canal y que en primavera refleja el verde de los árboles en el agua, de la misma manera en que los reflejaba en abril de 1943, cuando Moll salió por esa puerta y el barrio continuó siendo el barrio que era lo que el barrio había decidido ser mientras durara lo que tenía que durar. En 1988, el Museo de Resistencia Holandesa instaló placa discreta en exterior del edificio, una entre cientos que marcan sitios de resistencia y escondite y pérdida en Ámsterdam, ciudad que ha decidido que la memoria requiere lugar físico para ser completa, que los nombres y fechas en paredes de casas ordinarias son manera de decir que lo extraordinario ocurrió dentro de lo ordinario, y que esa es su naturaleza real. La placa dice: en esta escuela, maestros y niños contaron juntos. Abril de 1943. Quien no sabe la historia no entiende completamente lo que eso significa. Quien la sabe no necesita más palabras. Y esa diferencia
entre lo que dice la placa y lo que dice la historia detrás de la placa. Es exactamente la distancia que separa el registro de lo que ocurrió de la comprensión de por qué ocurrió de esa manera y no de otra, distancia que solo se cierra cuando alguien se toma el tiempo de recorrerla. Los niños contaron. Los maestros contaron con ellos. Y en ese conteo compartido, lo que debía ser señal de diferencia se convirtió en prueba de que no había diferencia, que el poder pudiera aislar sin que la comunidad lo absorbiera de vuelta en su interior. 1, 2, 3. Todos juntos, todos igual de mal. Y eso fue suficiente.